Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno encontrarnos hoy una vez más, y eso por la gracia de Dios, para poder trabajar un tema más contigo en la asignatura de razonamiento verbal. ¿Qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a ver qué nos trae la pantallita. Vamos a ver, y eso lo vamos a trabajar con tercer año A. Pero antes, vamos, creo yo, a entrar a un mundo de lectura, un mundo donde pues va a reinar quizás una realidad o una fantasía, ¿no? Vamos de repente quizás a trasladarnos a un tiempo y a un espacio, o vamos a ser quizás personajes protagonistas o simplemente narradores, omniscientes, no lo sé. Vamos a ver, pero por ahí como que revisando el libro, vamos a entrar lo que es al mundo del texto, un texto narrativo. Vamos a ver cuál es el tema del día de hoy, con tercer año de secundaria. Redacción, textos narrativos. Muy bien, vamos a ver qué es un texto narrativo, ¿sí? A ver, vamos a recordar. ¿Dónde lo trabajamos esto, profesor? Ya lo hemos hecho en la asignatura o en literatura, ¿no? O en lenguaje, cuando hemos hablado acerca de redacción, o en comprensión lectora, ¿no? O en el plan lector, o ahora, como lo estamos viendo, en razonamiento verbal, ¿sí? Y cuando hablamos acerca de lo narrativo, estamos entrando en uno de los tres géneros de la literatura, ¿verdad? Correcto. Y si nos damos cuenta, narrar es contar. Por ejemplo, ¿a quién no le gusta que le cuenten una historia? A muchas personas, ¿verdad? Y esas historias son bonitas más cuando las cuentan nuestros abuelos de sus tiempos, es decir, de antaños. Y esas historias hoy en día las sabemos porque se han venido transmitiendo de generación en generación, ¿sí? Ok, pero vamos a ver qué más encontramos el día de hoy en nuestro tema. Dice: ¿qué es el texto narrativo? Es una gran interrogante. Vamos a ver, ¿qué entendemos nosotros por texto narrativo? Dice, a ver, narrar es contar, correcto. La narración es un tipo de texto en el que se encuentran hechos reales o imaginarios. ¿Es verdad? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, tantas historias de fundaciones, tantas historias de mitos, de leyendas, fábulas, cuentos ocurridos en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el pueblo en el que vivimos, o quizás dentro de la casa que habitamos, ¿verdad? Correcto. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Porque lo encontramos quizás en un libro? No. O quizás sí. O porque nos los contó nuestro abuelito. Porque nos los contó nuestros abuelos, ¿verdad? O nuestros papás, porque los abuelos se los contaron a ellos. Correcto. Y así tenemos muchas historias. Una de ellas, por ejemplo, las famosas leyendas. Sin ir tan lejos, nuestro departamento de Ica tiene lindas historias. Pisco, el lugar donde vivimos, imagínate cómo hubiera sido si nosotros hubiéramos existido en el tiempo de don José San Martín, conocer a un general y pensar que él nos iba pues dar su voz de libertad, ¿no? O que íbamos a tener de repente una bandera, ¿te das cuenta? O ahora poco, lo que ocurrió hace 12, 13 años atrás, la vivencia del terremoto. Tú obviamente quizás eras muy pequeñito, porque estás en esa edad, entre 12 o 13 años. Y de repente quizás mamá te cuenta qué es lo que tuvo que hacer para poder sobrevivir ante ese movimiento sísmico. Y lo que los viví y aquellos que vivimos esa tragedia, imagínate el momento y la desesperación que se sintió en ese entonces, ¿verdad? Correcto. ¿Y qué hubiera pasado si tú hubieras existido y hubiéramos estado en temporada o en horas de colegio? Temporada era, sino en horas de colegio. Qué tragedia, ¿verdad? Claro, pero todo eso nos llena, nos alimenta cuando nos cuentan y nos cuentan y nos cuentan. Más aún todavía, nos hablan acerca de muchos monstruos marinos. ¿Existirán?
nos hablan acerca de ovnis. ¿Existirán? ¿Verdad? Correcto. A veces somos incrédulos y creemos solo en la piedra que miramos y aquella que encontramos por el camino. Correcto. Muy bien. Entonces, esa es nuestra vida, ¿sí? Ir aprendiendo, conociendo, descubriendo todas las maravillas que tiene nuestro país y, ¿por qué no, nuestro mundo? ¿Te imaginas? A ver, ¿te gustaría escuchar, por ejemplo, cómo se construyeron esas grandes pirámides? Exacto, ¿verdad? Y con una medición precisa. O de repente quizás cómo se crearon las líneas de Nazca. ¿Te das cuenta? Qué bonito, y que hasta ahora no se pueden borrar y que forman parte de nuestro patrimonio. O cómo construyeron la ciudad de Machu Picchu. Esas piedras enormes, donde en esos tiempos no existía ni la wincha. Ah, pero tú inteligentemente miras, pero profesor, ellos tenían de repente sus propios materiales de medición, de construcción. Es verdad. ¿Por qué? Porque en esos tiempos el hombre no sabía, pero tenía que aprender ¿a qué? A sobrevivir. ¿Y cómo aprendía a sobrevivir? A través de los grandes descubrimientos que él mismo hacía. Por ejemplo, para alimentarse tenía que cazar o pescar o sembrar. Para no andar desnudo tenía que aprender a vestirse. Y para no comer cosas crudas tenía que aprender a descubrir o a cocer sus alimentos. Y eso era a través del fuego. ¿Te das cuenta? Qué bonita es nuestra vida y nuestro mundo, ir descubriendo cada vez más y más cosas. Por ejemplo, a mí me gustaría conocer cada vez más y más acerca de la vida de los delfines y cómo son capaces ellos de acabar con un tiburón. ¿Lo puedes creer? ¿Sí? ¿Y sabías que el delfín es más rápido que un tiburón? Y que el delfín puede dar sus voltearetas ahí en el mar y hacer sus movimientos, mientras que el tiburón, para darse cuenta, tiene que subir hasta un extremo y de ahí nuevamente girar. ¿Sabías eso? Sí, me digas, sí, profesor, sí, lo sé. ¿Por qué? Porque ahora ya tienes una tecnología más avanzada y cerca a ti, ¿verdad? Pero aprovechala para lo bueno. Mientras antes, ¿qué teníamos que hacer para conocer? O para aprender, escuchar o leer, ¿verdad? Muy bien, entonces, mira lo que es. Narrar es contar, es verdad, es hermosísimo escuchar y contar sobre todo. ¿Sí? Ok, entonces repetimos. La narración es un tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o imaginarios, es verdad. Muy bien, continuamos a ver, ¿qué más encontramos? Dice, al abordar el análisis de los textos narrativos es necesario estudiar la historia y las acciones que la componen. Por ejemplo, los argumentos, los personajes que las llevan a cabo, el tiempo y el espacio donde se desarrollan, cómo se ordenan todos estos elementos, es decir, a través de su estructura y desde qué punto de vista se cuentan. Es verdad. Yo puedo, por ejemplo, contarte hoy que mientras venía de casa aquí al lugar donde tenía que grabar, da la casualidad que hoy en día todos los carros tienen que tener un protector, pero el carro donde subí no tenía, y eso llamó mucho la atención, ¿verdad? Ah, pero si el conductor tenía todo el protocolo de limpieza, de higiene, de cuidado. Pero ¿y por qué no tenía su protección? Si era lo que pedían. Una pregunta y un interrogante que quizás quise descubrir, pero no lo pregunté. ¿Te das cuenta? Entonces, cada día, cada paso, cada momento, a donde vamos, por donde caminamos, hacia donde nos dirijamos, vamos a encontrar algo nuevo y vamos a contar. Es decir, toda nuestra vida o todo el proceso de nuestro día, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, nosotros podemos contar miles de cosas que nos suceden o nos pasan en la vida. De repente ahorita estás escuchándome y quizás se te cayó el lápiz o el lapicero y tu mascota estaba ahí y se lo lleva porque quiere jugar contigo. Algo que contar, ¿te das cuenta? Entonces, muy bien, eso tenemos que hacer. ¿Sí? Bien, continuamos. En este esquema vamos a encontrar qué es el narrador, qué es, qué tipo de persona es el que narra, qué tipo de narrador son y qué narramos. Ahora, me pongo para acá para poder empezar a hacer el análisis. Dice, el narrador. ¿Qué es un narrador? Es la voz que cuenta la historia y organiza la trama. Correcto. Un narrador es aquel que va a contarte siempre una experiencia.
Siempre te la va a contar, siempre va a decir y va a tener algo siempre para decirte algo, cabe la redundancia. Y eso tú eres. ¿Por qué? Porque recuerdo mucho cada vez que nos encontrábamos al llegar al colegio, me empezabas a contar algo, una experiencia que te suscitó yendo o estando en casa o viniendo de casa al colegio. ¿Te das cuenta? O porque viste una película que fue interesante y como quieres que yo la vea, o tus compañeros, nos empezabas a contar esa historia porque te pareció fantástica. ¿Te das cuenta? O de repente quizá el fin de semana tuviste un compromiso y pasaron muchas cosas que te llamaron la atención y que hoy en día me las estás contando. ¿Para qué? Para enterarme o para preguntarme qué pude haber hecho ante esa situación. ¿Te das cuenta? Correcto. Entonces el narrador va a ser o es esa voz que cuenta la historia y organiza la trama. A veces exageramos, a veces disminuimos, a veces aumentamos, pero recuerda esto, todo tiene que ser con gran certeza, con gran veracidad. ¿Sí? Muy bien. Persona. La historia se puede contar en primera persona, en segunda o tercera persona. Cuando hablamos de la segunda persona, muy poco, ¿verdad? En primera persona, yo. Es decir, yo empiezo a contar lo que me pasó. A veces se nos hace fácil contar lo que le pasa a otros, pero lo que nos pasa, no, porque se van a reír y van a hacerme mofa o voy a hacer la burla, ¿verdad? En segunda persona, sí, siempre hemos contado, ¿no?, de tú, que es muy poco. Y en tercera persona, de él. ¿Sí? A él le pasó esto, profesor. A mi hermana, a mi papá, a mi tío, a mi vecino, a mi enamorada, a mi enamorado, ¿verdad? Correcto, muy bien. Hasta en las historias, hasta en las lecturas o en los libros encontramos a un narrador en tercera persona. Tipo de narración, o de narrador, perdón, omnisciente, protagonistas y testigos. ¿Qué serán los omniscientes, profesor? Vamos a ver eso más adelantito. O aquí te lo explico. Cuando hablamos de narrador, empezamos. A ver, por narrador protagonista se dice que son ellos que relatan su historia con plena conciencia de sí mismos. Esos son los narradores protagonistas. Si nosotros hablamos de narrador en segunda persona, narrador en segunda persona, dice, este narrador es menos utilizado. Tiene las características del narrador intradiegético, es decir, principal, porque suele contar su propia historia. Y el narrador testigo, que es el que tenemos acá, narra los hechos ocurridos en un tiempo atrás que él o ella lo vivió. ¿Sí? Y el narrador equisciente es un tipo de narrador en tercera persona. ¿Y cuáles son esos narradores equiscientes? Son el narrador omnisciente y el narrador cámara. Y entramos, que es un narrador omnisciente. Dice, el narrador omnisciente narra los hechos y sabe todo lo que sucede y sucederá en la historia, pero no participa como personaje. Recuérdalo muy bien. ¿Sí? Este tipo de narrador es externo, es decir, no es un personaje de la historia, sino alguien ajeno a ella, pero sin embargo sabe todo lo que sucede y sucederá en la historia. ¿Sí? Pero en realidad no se sabe quién es. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los tipos de narradores. ¿Sí? Ya la tenemos clara, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué es narrar en modo diálogo? El narrador narrará en modo diálogo, en estilo directo o estilo indirecto. ¿Sí? Ok, y todos estos pasos, o estos procesos, o estas pautas, nosotros las encontramos en una historia. A ver, continuamos. Recuerda, el texto narrativo
es el relato de acontecimientos desarrollados en un tiempo o lugar determinado y llevado a cabo por personajes reales o imaginarios, siguiendo un orden temporal o causal. Se puede escribir en prosa o en verso, es verdad. Y eso nosotros lo encontramos, por ejemplo, en prosa. ¿Cuántas historias contadas en prosa? ¿Verdad? ¿Y cómo es prosa, profesor? Como un escrito normal, corrido. Y cuando es en verso, cuando se escribe línea por línea, pequeñas, ¿sí? Y centradas también, algunas pueden tener ritmo. Eso lo encontramos en los cantares, ¿verdad? Muy bien, correcto. Por ejemplo, hay autores que a través de sus poemas o a través de sus textos escritos en verso cuentan su historia. Uno de ellos tenemos al gran escritor, por ejemplo, Abraham Valdelomar. ¿Y dónde lo encontramos? En su poema llamado Tristitia. Ahí Abraham Valdelomar cuenta, por ejemplo, cómo fue su infancia, cómo describe el carácter de mamá y el carácter de papá. Y ahí pudimos entender que quizás mamá tenía el carácter más fuerte que su papá. ¿Sí? Correcto. Otra historia también que nos habla, por ejemplo, acerca de su vida o de lo orgulloso que se sentía por tener en él dos tipos, como lo decía él, de sangre mezclada, era el gran José Santos Chocano, en su obra Blasón. ¿Sí? Correcto. Él dice que tenía de España y de Inca, de español, perdón, y de Inca, ¿verdad? Correcto. Entonces, así como estos poemas, hay autores que escribieron, ¿no?, su vida o parte de su vida en forma versa. Y así también tenemos a muchos más. Está Pablo Neruda, está Gabriela Mistral, que son escritores chilenos, está César Vallejo. Exacto, muy bien. Continuamos. Uso de las mayúsculas. Te preguntarás, profesor, ¿qué tiene que ver las mayúsculas aquí en el texto narrativo? Mucho. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros tenemos que aprender que en un texto no todo es corrido. Existen signos de puntuación, existen donde tenemos que utilizar las mayúsculas para hacer un texto narrativo perfecto. ¿Sí? Ok, continuamos. Dice, veamos algunos casos. Tenemos uno. Si sigue a los puntos suspensivos cuando estos cierran enunciados. Por ejemplo, tenemos: compramos mariscos, solomillos, vino, puntos suspensivos. La cena resultó un éxito. ¿Sí? 2. Después de los dos puntos, debe comenzarse el texto con inicial mayúscula. En los casos siguientes, tenemos: primer caso, tras los dos puntos que siguen a la fórmula de encabezamiento o saludo de una carta. Como ahora no se escriben cartas, por eso, y ahora todo ese fue escribimos de una manera horrorosa, por eso que no vamos quizá a aprender. Pero hoy empezamos a hacer, dice: muy señor mío, dos puntos aparte, y tenemos: le agradeceré, puntos suspensivos. Mira, empezamos la carta: muy señor mío, dos puntos aparte. Debajo se empieza con mayúscula: le agradeceré, y todo el texto que a continuación tú puedes escribir. ¿Sí? Muy bien, continuamos. B. Tras los dos puntos que anuncian la reproducción de una cita o palabras textuales. Pedro dijo, dos puntos, vienen las comillas, no volveré hasta el 9. ¿Sí? Correcto. C. Tras los dos puntos que encierran los epígrafes o subtítulos de un libro, o documento, o de una enumeración en forma de lista. Tenemos, por ejemplo, la arquitectura egipcia, dos puntos. El elemento más característico de la arquitectura egipcia son las pirámides. ¿Te das cuenta? Ok, seguimos. D. Tras los dos puntos que siguen a palabras como ejemplo, advertencia, nota, etc. Cuando preceden enunciados como plena independencia, sintáctica y de sentido. Tenemos, por ejemplo, advertencia, dos puntos. Medicamento no indicado para menores. Nota, dos puntos. Asistir puntualmente. Agenda, dos puntos. 1. Empezamos. Otra que más. Recuerda, dos puntos. Y cuando se empiece el texto. ¿Sí?
Ok, entonces la mayúscula se utiliza cuando se preceden enunciados con plena independencia sintáctica y de sentido. ¿Sí? Ok. Seguimos. Tras los dos puntos que introducen una explicación en uno o más párrafos, independientes, normalmente precedidos de expresiones anunciativas como a continuación o siguiente. Tenemos aquí, la receta se elabora tal como se explica a continuación, dos puntos. Se baten los huevos y el azúcar hasta que liguen, después se añade tal y sigue todo el texto. ¿Te das cuenta? Muy bien, ves que es importante el uso de las mayúsculas al momento de escribir o de narrar algo por escrito. ¿Sí? Ok, entonces, si te das cuenta, ese es el tema que hemos trabajado el día de hoy. Está en la página 43 de tu libro, ¿sí? Textos narrativos o taller de redacción. ¿Sí? Muy bien. Te trasladas a la página 45 de tu libro y ahí vas a encontrar texto narrativo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya tienes tu libro? ¿Sí? ¿Seguro? Ok, vamos a ver. Y si no, te doy 2 segundos o 5 segundos para que lo traigas, lo abres y empezamos a desarrollar algunos ejercicios. ¿Sí? Ok, continuamos entonces. Si nos damos cuenta, ahí vas a encontrar una lectura y en esa lectura, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a marcar la respuesta, como en los ejercicios anteriores. ¿Sí? Muy bien. ¿Estás listo? Ok. Bien. Cada uno ya tiene su libro. Y empezamos. Página 45, texto narrativo. Dice: sabiendo los elementos de un texto narrativo, indica el tipo de narrador en los siguientes casos. ¿Recuerdan cuáles eran los tipos de narradores? ¿Sí? Omnisciente, protagonista, testigo. Narrador en primera persona, narrador en segunda persona, o tenemos narrador en tercera persona. A ver, dice, caso 1. La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin. Repito. La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin. Nos dan 3 alternativas, que es lo que tenemos que hacer: marcar cuál es la respuesta. La primera, que encuentras en paréntesis, dice tercera persona, narrador omnisciente; tercera persona, narrador observador; primera persona, narrador personal. Si nos damos cuenta, cuando nosotros hablamos acerca de los tipos de narradores, hemos observado 1. ¿Cuál era? El protagonista. 2. Narrador en segunda persona. 3. Narrador testigo. 4. Narrador eficiente. 5. Narrador omnisciente. ¿Recuerdas? Correcto. Y en cada uno de ellos habíamos hablado acerca de su definición, ¿verdad? A ver, ¿crees que el caso 1 está escrito en tercera persona, narrador omnisciente; tercera persona, narrador observador; primera persona, narrador personal? Cuando es primera persona, hablo de yo, ¿verdad? Yo. Segunda persona, tú, que es la poco usual o la menos usada, y tercera persona, él, ¿verdad? Ok, leemos. Dice: la mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa
Y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin. ¿Ya tiene la respuesta? Correcto. ¿Cuál es? Tercera persona, narrador omnisciente. Muy bien, marcamos la primera, ¿sí? Le colocamos una X o un sombreado, como tú gustes. Ok. Caso 2. ¿Qué dice el caso 2? ¿Listos? Muy bien, leemos. Dice: hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Jim, y desde entonces nunca he vuelto a ver a un norteamericano más triste. Desesperados he visto muchos, tristes como Jim, ninguno. Una vez se marchó a Perú en un viaje que debería durar más de 6 meses, pero al cabo de poco tiempo volví a verlo. Repito. Hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Jim, y desde entonces nunca he vuelto a ver a un norteamericano más triste. Desesperados he visto muchos tristes como Jim. Desesperados he visto muchos. Tristes como Jim, ninguno. Una vez se marchó a Perú en un viaje que debía durar más de 6 meses, pero al cabo de poco tiempo volví a verlo. Está escrito en tercera persona narrador omnisciente, tercera persona narrador observador o primera persona narrador personal. Yo hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Jim. Bien, entonces vamos a volver a leer la lectura para poderla entender mejor. Y te hablaba acerca de que esta historia ya tú la debías de conocer. ¿Por qué? Porque se trata sobre este jovencito que, como quería divertirse, que es lo que hacía, le hacía diversas mofas a sus vecinos, es decir, a los que estaban ahí, con una gran mentira. Pero cuando esa mentira se convirtió en realidad, nadie quiso acudir para ayudar y él se sintió desesperado, ¿verdad? Ok, a ver, volvemos a leer. Dice: el joven y el lobo. Un joven pastor que cuidaba un rebaño de ovejas cerca de una villa alarmó a los habitantes 3 o 4 veces gritando: ¡el lobo! ¡el lobo! Pero cuando los vecinos llegaban a ayudarle, se reía viendo sus preocupaciones. Mas el lobo, un día de tantos, sí llegó de verdad. El joven pastor, ahora alarmado él mismo, gritaba lleno de terror: por favor, vengan y ayúdenme. El lobo está matando a las ovejas. Pero ya nadie puso atención a sus gritos y mucho menos pensar en acudir a auxiliarlo. Y el lobo, viendo que no había razón para temer, hirió y destrozó a su antojo todo el rebaño. Al mentiroso nunca le cree, aun cuando diga la verdad. Yo podría mejorar esto, no diría: al mentiroso nunca se le cree, diga lo que diga, así sea o no sea verdad. ¿Sí? Ok, mira lo que pasó con este pastor, con este jovencito. Se reía, hacía burlas, mofas cada vez que hablaba o invocaba a sus vecinos para que lo ayuden, ¿no? Por la presencia del lobo. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué ocurría? Al llegar, él se mataba de la risa porque pues era una mentira, ¿no? Entonces, cansados ya los vecinos de tanto llamado que él hacía, porque eran puras mentiras, llegó un momento donde de verdad el lobo se aparece, ¿no? Empieza a devorarse sus ovejas y él asustado. Pero cuando empezó a llamar una y otra vez, ya la gente no le hizo caso. Entonces el lobo hizo todo un banquete con las ovejas que se encontraban ahí, ¿no? Porque sabían que no iban a tener no iban a tener peligro alguno, ¿no? De que alguien lo matara o lo botara, ¿verdad? Ok, muy bien, ahí hay un esquema. El primer punto nos dice personaje. A ver, vamos a ver. Voy a escribir en la pizarra, ¿sí? Sí. A ver, ¿alistamos la pizarra? Ok. Dice personaje. Está en la... Personajes. ¿Quién es el personaje? Aquí tenemos, a ver, en primer lugar, al joven pastor.
¿Quién más tenemos ahí? Los vecinos. Muy bien. ¿Y quién más? El lobo. Correcto. Ellos son los personajes. ¿Sí? ¿Qué tenemos luego? B. En la B nos pregunta, narrador. ¿Está en primera, segunda o tercera persona? Tercera persona. Muy bien. Seguimos. ¿Qué más viene? C. Dice tiempo, ¿o qué más? Espacio. ¿Verdad? Correcto. ¿Tiempo o espacio? Tiempo. Pasado. Y espacio, un lugar cerca, ¿a dónde? A una villa. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Acción principal. D. Acción principal. ¿Ya está ya? Sí. ¿A quién tenemos en la acción principal? Es decir, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurre? A ver. Perdón. Aquí estamos errando un poquito. La D es mensaje, ¿verdad? D, mensaje, correcto, de acuerdo, estamos siguiendo al esquema que está aquí en el libro. Mensaje. ¿Qué mensaje nos deja esta historia? A ver, vamos a escribir. Dice, no hay que mentir porque las consecuencias son muy duras y tristes. Muy bien. Y E, que a mí se la E, acción principal. Muy bien. ¿Qué puede ir en acción principal? A ver, ¿tienes idea? ¿Cuál es la acción principal de toda la historia? Muy bien. Las mentiras del joven pastor. Muy bien. Ok, aquí tenemos nosotros ya desarrollado lo que es el punto número 4, ¿sí? Personajes del texto del joven pastor, los vecinos, el lobo. El narrador está en tercera persona, tiempo y espacio, pasado, lugar cerca a una villa, mensaje, no hay que mentir porque las consecuencias son muy duras y tristes, y la acción principal serían las mentiras del joven pastor. ¿Sí? Ok, muy bien. A ver, toma apunte para de esa manera continuar con el quinto ejercicio. ¿Sí? A ver, vamos a ver.
¿Listos? A ver, van tomando apunte, ¿sí? Mientras vamos leyendo el otro texto. Ok. ¿Listos? Ok, muy bien. Ya puedo borrar entonces, ¿verdad? Bien. ¿Sí? Ok, muy bien. Bien. A ver. Lo leemos y de esa manera para tener clara la idea acerca del texto, ¿sí? Texto número 2. Está en el punto 5. Dice, piedras. Un experto asesor de empresas en gestión del tiempo quiso sorprender a los asistentes a su conferencia. Sacó debajo del escritorio un frasco grande de boca ancha. Lo colocó sobre la mesa junto a una bandeja con piedras del tamaño de un puño y preguntó: ¿cuántas piedras piensan que caben en el frasco? Después de que los asistentes hicieran sus conjeturas, empezó a meter piedras hasta que llenó el frasco. Luego preguntó: ¿está lleno? Todo el mundo lo miró y asintió. Entonces sacó debajo de la mesa un cubo con piedrecillas. Metió parte de la gravilla en el frasco y lo agitó. Las piedrecillas penetraron por los espacios que dejaban las piedras grandes. El experto sonrió con ironía y repitió: ¿está lleno? Esta vez los oyentes dudaron. Tal vez no. Bien. Y puso en la mesa un cubo con arena que comenzó a volcar en el frasco. La arena se filtraba en los pequeños recovecos que dejaban las piedras y la grava. ¿Está bien lleno?, preguntó de nuevo. No, exclamaron los asistentes. Bien, dijo, y cogió una jarra de agua de 1 litro que comenzó a verter en el frasco. El frasco aún no rebosaba. Bueno, ¿qué hemos demostrado?, preguntó. Un alumno respondió: que no importa lo llena que esté tu agenda, si lo intentas, siempre puedes hacer que quepan más cosas. No, concluyó el experto. Lo que esta lección nos enseña es que si no colocas las piedras grandes primero, nunca podrás colocar después. ¿Cuáles son las piedras grandes en tu vida? Tus hijos, tus amigos, tus sueños, tu salud, la persona amada. ¿O son tu trabajo, tus reuniones, tus viajes de negocio, el poder o el dinero? La elección es tuya. Una vez te hayas decidido, pon esas piedras primero. El resto encontrará su lugar. Bonita la historia, ¿verdad? Ok. Volvemos a leerla una vez más. Dice: piedras. Un experto asesor de empresas en gestión del tiempo quiso sorprender a los asistentes a su conferencia. Sacó debajo del escritorio un frasco grande de boca ancha. Lo colocó sobre la mesa junto a una bandeja con piedras del tamaño de un puño y preguntó: ¿cuántas piedras piensas que caben en el frasco? Después de que los asistentes hicieran sus conjeturas, empezó a meter piedras hasta que llenó el frasco. Luego preguntó: ¿está lleno? Todo el mundo lo miró
miró y asintió. Entonces sacó debajo de la mesa un cubo con piedrecillas, metió parte de la gravilla en el frasco y lo agitó. Las piedrecillas penetraron por los espacios que dejaban las piedras grandes. El experto sonrió con ironía y repitió: ¿está lleno? Esta vez los oyentes dudaron. Tal vez no. Bien. Y puso en la mesa un cubo con arena que comenzó a volcar en el frasco. La arena se filtraba en los pequeños recovecos que dejaban las piedras y la grava. ¿Está bien lleno?, preguntó de nuevo. No, exclamaron los asistentes. Bien, dijo, y cogió una jarra de agua de 1 litro que comenzó a verter en el frasco. El frasco aún no rebosaba. Bueno, ¿qué hemos demostrado?, preguntó. Un alumno respondió: que no importa lo llena que esté tu agenda, si lo intentas, siempre puedes hacer que quepan más cosas. No, concluyó el experto. Lo que esta lección nos enseña es que si no colocas las piedras grandes primero, nunca podrás colocar después. ¿Cuáles son las piedras grandes en tu vida? Tus hijos, tus amigos, tus sueños, tu salud, la persona amada. ¿O son tu trabajo, tus reuniones, tus viajes de negocio, el poder o el dinero? La elección es tuya. Una vez que te hayas decidido, pon esas piedras primero, el resto encontrará su lugar. Lo mismo que el texto anterior, aquí tenemos que extraer los personajes, el narrador, el tiempo y espacio, el mensaje y la acción principal. ¿Sí? Así como hemos desarrollado el texto anterior, de esta manera vamos a hacer igual este proceso. En este caso, pues ya te tocaría a ti y más o menos te doy unas pautas. ¿Quiénes son aquí los personajes? Obviamente tenemos ¿a quién? El experto asesor de empresas, ¿verdad? Y los asistentes. En este caso, el narrador está en primera, segunda o tercera persona. A ver, dice un experto, está contando una historia. ¿Crees que está en primera, segunda, tercera persona? ¿Es un narrador protagonista? ¿Es un narrador en segunda persona? ¿Es un narrador testigo? ¿Es un narrador omnisciente? El tiempo y espacio, es decir, dónde y cuándo ocurre. El mensaje, qué mensaje nos deja esta historia. Y la acción principal. Si te das cuenta, cada texto siempre va a tener un mensaje para todos. A veces se relaciona con nuestra vida diaria o con nuestras experiencias vividas. Entonces, hagamos pues de todos los textos o las lecturas que nosotros vamos a leer, pues cogerlas como ejemplo y aprender de ellas. ¿Sí? Muy bien. Al igual que esta lectura, en la página 47 hasta la 52, tú vas a encontrar ejercicios. Y estos ejercicios igual, tú los vas a leer y los vas a resolver. Algunos te van a pedir ideas, otros que cuentes historias cortas, algunos relacionar o escribir 8 palabras al azar y colocarlas en un cuadro. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a leer los textos de manera ordenada, ¿sí? Y de esa forma, pues, con la idea clara a dar respuesta, ¿sí? Muy bien. Entonces, no te olvides resolver de la página número 47 a la 52. Y una vez que lo desarrollas, me lo envías a mi correo. ¿Sí? Muy bien. Espero que pues, de esta manera las lecturas que hemos leído te hayan gustado y las que vas a leer te gusten más aún. Nos vemos en la próxima. Que tengas un buen día.